si hay algo por lo que se caracteriza The Binding of Isaac, es precisamente el hecho de que, prácticamente todos los jefes del juego, resultan ser, una representación jugable de los miedos y traumas de nuestro protagonista. Y si bien es verdad que The Binding of Isaac no es el primer ni tampoco el último juego en tener esta premisa, que se ha vuelto un cliché que no solo está presente en los videojuegos, es verdad que cada obra puede brindarnos una perspectiva diferente de este recurso. Y es que, sí, tal vez todo el mundo sabe cocinar croquetas, pero no todos pueden hacer croquetas como las de tu abuela. Y con esto tampoco pretendo decir que The Binding of Isaac es el mejor usando este cliché, nada más lejos de la realidad, porque perfectamente, cualquier día de la semana llega a la saga de Silent Hill, y se le mea encima en este aspecto. Pero tampoco vamos a quitarle mérito el toque único que le da Isaac a este cliché, que es posiblemente uno de los aspectos más distintivos del juego y de las cosas del por qué se le recuerda. Con casos que son bastante buenos, a los que directamente no lo son. Como ya expuse en mi video sobre el huevo y sus fans, que no paran de señalar lo que es ahora, mientras lo justifican, pero nunca se dan a la tarea de pensar que podría haber sido. Hoy hablaremos de un caso en donde está increíble como está, pero que pudo ser mejor. Y sí, estoy hablando del que sea tal vez el jefe más querido por toda la comunidad de Isaac, Dogma. Pues es que, aquí tenemos el caso contrario de Delirium, porque mientras que uno es el meme del juego y salió en el peor DLC de todos, aquí tenemos un jefe más que digno para terminar el juego, que salió en el mejor DLC de todos. El build-up, la presentación, la batalla, el mimo con el que se hizo este jefe, lo creativo de su diseño y su significado único, son de las cosas que más se hablan sobre este jefe. Y no hace más que preguntarme cada que pienso en todo lo anterior, ¿por qué Dogma no fue elegido para ser el jefe final del juego? Es por eso que hoy haré un video explicando mis razones de por qué esta idea probablemente debió ser la que finalizase la historia de Isaac, y expondré la que yo creo es la razón del por qué se decidió usar como parte de la batalla final, más no, la batalla final en sí. Así que, sin más dilación, que empiece el video. Pongámonos en situación. Hasta el momento de repentarse e incluso un poco en el mismo, todos los jefes presentados, hasta ese entonces aunque tenían sentido temático, sus presentaciones no es que fuesen tan sorprendentes. Tal vez, el mejor en este aspecto sería Mega Satanohash. El primero, se presenta ante nosotros después de hacer girar un gigantesco pentagrama que hay en el centro de la sala, dando a entender que nosotros mismos lo hemos invocado, o la presentación de Hash, que se da después de un combate patético contra un triple interrogación de pacotilla, para sorprendernos con una batalla ejemplar. Como digo, aunque estos dos tuviesen una presentación que no está mal, a decir verdad, ninguno obtuvo una presentación tan bien conseguida como la de Dogma, y es que, antes de esto, existe un build-up que empieza desde el momento en que descubrimos que existe una nueva puerta en el piso donde enfrentamos a mamá. Que tengamos que usar el Polaroid o el negativo para abrirla, añade mucho a esta sensación de misterio, previo a lo que vamos a encontrar en este tramo final. Pues estas dos fotos, representan la realidad de Isaac y por extensión, lo que fue su vida con su familia, que se desengloba en el camino de vuelta a casa. Y es que tras completar el piso del mausoleo Gehenna, no nos encontramos a ningún jefe, sino un ítem llamado la nota de papá, y tras recogerlo, nuestro objetivo será retroceder entre pisos, mientras que nos ofrecen una exposición narrativa, que explica con pelos y señales, cómo se le fue arruinando lentamente la vida a Isaac. Como el padre de Isaac, aunque sí que jugaba y lo pasaba bien con su hijo, era un borracho y un ludópata, que arruinó a la familia de Isaac. Como su madre, empezó a tener estos ataques de ira irracional hacia Isaac, y como, finalmente, el padre de Isaac lo abandonó debido a la creciente locura de Maggie, quien había dejado que sus emociones la dominasen, al aferrarse tanto a la religión. Y es que, sí, el padre de Isaac no es un santo ni mucho menos, pero aún estaba lo suficientemente cuerdo como para darse cuenta de que Maggie se había vuelto una extremista religiosa. Y tras este repaso llegaremos al que por lógica es el primer piso de todo el juego, la misma casa de Isaac. Es precisamente este piso, el más único que hay en todo el juego, no hay enemigos, ni jefes, es un piso consistente y aparentemente es el más tranquilo de todos, con un soundtrack sentimental y acogedor. Aunque, en esta versión del piso podemos ver cosas como la cara del papá de Isaac tachada en los cuadros, o los personajes Tainted que no son más que a Isaac maltratado, aún mantiene esa sensación de paz y tranquilidad. Realmente cuando se llega a este piso final, debido a lo tranquilo que es, uno no se podría imaginar qué clase de enemigo se encuentra en este.
Es por eso que la forma en cómo se nos revela es tan increíble. Si el build-up que se creó de antes ya fue de locos, la primera parte para presentar a nuestra próxima amenaza es sencillamente brillante. Tras dormir en la cama de mamá, aparece un sueño de los que tiene Isaac tras pasar de piso. El jugador ya acostumbrado a estas secuencias, en un principio tal vez no le preste mucha atención, ya que, bueno, a simple vista es solo Isaac viendo la tele con su madre, ¿verdad? Pues no, porque cuando empiezan a enfocar a la tele la cara feliz que hay en ella empieza a distorsionarse con un horrible sonido de estática que también se extiende a los ojos del background, indicándonos que hay algo completamente perverso dentro de esa tele. Tras esto Isaac se despierta como si de una pesadilla se tratase, y ya de noche parece ser que la única luz que se ve es aquella que proviene del salón y emana de la televisión. Y una vez nos dirijamos a ella finalmente se nos presenta a nuestro enemigo. Dogma sale de la televisión, pega un grito y entonces nuestra pantalla de Versus revelará su nombre. Sencillamente, es brutal, ninguna presentación de jefe llegó a ser tan bien construida como esta, y esto no termina aquí, no, el plato principal solo acaba de llegar. Para empezar hablaré del diseño a nivel jugable del jefe. Con una primera fase en donde tendremos que sí atacar a la televisión, más no al propio Dogma. Se me hace muy único, de esta manera tendremos que movernos lejos del feto para poder esquivar de forma efectiva sus ataques, según este se va moviendo por la sala. Y hablando de sus ataques, son de lo más sorprendentes que hay. Puede escupir un brimstone de estática que se inclina a Isaac, puede usar un ataque parecido al objeto Godead, puede también usar un tipo de lágrimas que atacan a Isaac con rayos de estática, una serie de disparos en forma de estrella, e incluso le dieron el detalle de que cuando le quede poca vida pueda gritar deformando la trayectoria de sus disparos. Si la primera fase ya tiene ataques alucinantes, pues la segunda es más de lo mismo, una bola de luz que emerge de ella, rayos blancos, una ráfaga de plumas de estática o el simple hecho de volverse un ángel trono para abalanzarse contra Isaac, son ataques muy únicos de esta pelea, que aprovecha muy bien el diseño de la sala, sobre todo en el ataque del trono, que es bien satisfactorio de esquivar. La estética de estática que posee también es algo muy bien logrado, literalmente tuvieron que programar un croma en el juego solo para este jefe en concreto, y que demuestra el cariño con el que se hizo. El color grisáceo que decora el escenario de batalla contrasta con el color de la estática blanca que emana del mismo. El diseño de la casa derruida también es algo destacable, pues facilita la inmersión, el sentimiento de locura y de enfrentarse al origen del mal mismo. Y eso que solo he hablado de lo estético, porque donde más brilla, es en su significado. Todo lo visual se complementa con la intención que tiene detrás, pues tras todo un build-up que se resume en cómo la vida de Isaac terminó así, se nos brinda esta sensación de tranquilidad al llegar a su casa, que es totalmente destruida, cuando aparece este enemigo. Solo su presencia hace que la casa acogedora se distorsione, para darnos este escenario de pelea, ahora totalmente derruido de un color gris, acentuando lo dañina que fue esta criatura en la vida de Isaac. Y es que para quien no se haya enterado, que lo dudo, pero igual lo diré, Dogma es la representación del fanatismo religioso que enloqueció a la madre de Isaac, y que también logró convencer a Isaac de odiarse a sí mismo, considerándose una mala persona y un pecador que merecía lo peor del mundo, que es personificado por los programas cristianos que veía la madre de Isaac en la intro del juego, algo tan simple, que siempre estuvo ahí, pero que nunca nos dimos cuenta. Todo termina donde empieza, exprimiendo totalmente la intro del juego, y es que si lo pensamos detenidamente, la voz de Dios que impulsa a la madre de Isaac para matarlo no es otra que la voz del Dogma que salía de los programas cristianos, y es ahora cuando debemos acabar con el que le dio órdenes a nuestro verdugo, para ser libres. Y no amigos, Dogma al revés no significa AMLO. Dejen de decir palurdeces, de verdad que es por estas tonterías que los AMLOs se ríen de la comunidad en español. Busquen en Google qué significa la palabra dogma en vez de soltar tremendas tonterías, para complementarlas con la automatación de Calamardo, y los chorrocientos hermanos de Isaac.
Bueno, siguiendo ahora sí con el video. En una entrevista que le hicieron a Edmund antes de Repentanse dijo que quería transmitir la idea de que muchas veces las religiones se aprovechan de la gente pobre, y es justo lo que ocurre en esta batalla. El soundtrack, que ya de por sí era opresivo, se vuelve incluso más terrorífico cuando Dogma se vuelve un ángel y se empiezan a escuchar predicadores que con locura hablan del arrepentimiento, dándole sentido al nombre de este DLC, y es que, más que un ángel, parece un demonio que se esfuerza en forzar su pensamiento en la mente de Isaac. Es por eso que toda esta pelea emana una sensación de enfrentarse al villano principal del juego, la amenaza real, y la que tras su derrota podremos descansar en paz. Y sí, yo sé que el verdadero villano es la madre de Isaac, pero es que es tan buena esta presentación y tan innovador su significado dentro del juego, que lo hace tal vez no el villano principal, pero sí uno de los villanos reales, por así decirlo. Perfectamente pudo ser el verdadero jefe final de todo el juego. Y yo entiendo perfectamente a aquellas personas que dicen que la batalla final de Repentanse está perfecta, porque a diferencia de los fans del huevo, si tienen una razón para decir esto, pues al final del día la verdadera villana del juego es la madre de Isaac, y dejarla afuera de la ecuación para el final real sería bastante raro. Con el tiempo, aprecié más la batalla contra la bestia y los jinetes, pues tiene bastante sentido temático al final del día. Pero debido a la cantidad de veces que nos hemos enfrentado a mamá, otra pelea final contra la madre de Isaac se siente repetitiva. Yo lo hubiese planteado de otra manera más apegada a los primeros sketches que se tenían de esta batalla final, con una batalla contra la mamá y una espectacular batalla final contra Dogma. Porque, si de algo me tengo que quejar tanto de Dogma como la bestia, es precisamente como partieron a cuchillo esta batalla final, en pequeñas secciones. Una primera parte contra dos fases de Dogma que no dura mucho, 4 partes de mini jefes que son los jinetes, y una última parte contra la misma bestia, y aunque a muchos les gustan los mini jefes que son los jinetes, estos sí que se sienten de relleno. Aun si son muy espectaculares y entre el fandom se les tiene mucho cariño, creo que debieron centrarse en las peleas de Dogma y la bestia, que son por obligación reducidas debido a lo extenso de esta pelea, y es que a nivel de diseño es inviable hacer una batalla en donde Dogma tiene más resistencia, más vida y más ataques, y en su totalidad ser un jefe final en todo su esplendor, si después de una batalla tan ardua como esta se deba pelear a 4 mini jefes y otro jefe final completo sin parones. En una batalla que de normal dura entre 7 y 9 minutos, de haber hecho esto perfectamente podría ser una agotadora batalla de 15 minutos, y eso es algo que arruinaría un poco esta batalla final. Es por eso que entiendo la decisión de hacerla en cachitos pequeños. Pero como digo, yo hubiese mantenido la primera idea que se tuvo, en donde se intuye que Dogma era el jefe final, tras una pelea contra 2 jefes completos, y uno final que sería Dogma en todo su esplendor. Y sí, ya sé que muchos me dirán que el escenario de Flappy Bird se perdería, pero no tendría por qué. Podría usarlo en algún momento de esta batalla que os planteo. De esa forma tendríamos 3 jefes completos y no los 6 repartidos en cachitos que finalmente obtuvimos, porque mucho se habla del maltrato hacia Dogma porque este tiene poca vida, o porque literalmente tuvieron que eliminarle ataques, pero poco se habla del maltrato que también tiene la bestia, que al ser el último jefe de esta boss rush, lo hicieron para ser un cachondeo vivo, que se resume en esquivar a lo Flappy Bird las estalactitas y evadir el ataque de la inhalación, porque ya tienes que tener mala suerte para que después de esto realice más ataques y no entre en su fase final en donde solo nos persigue hasta su muerte. Al final del día toda esta batalla conjunta estuvo bien, por no decir que es posiblemente la mejor de todo el juego. Partir los jefes a cachitos funciona y hace a la batalla más dinámica y menos repetitiva, y bueno, ¿por qué no? También mantiene un buen nivel de dificultad. Pero como digo, me gusta más el planteamiento original, porque podría haber dado como mínimo 3 jefes completos en esta pelea. Además de tener a Dogma como jefe final, pues como ya dije, se siente muy repetitivo volver a enfrentarse a mamá para el final del juego. Hubiese quedado mejor aprovechar todo el esfuerzo dedicado en la pelea de la bestia, y otorgárselo a Dogma, ya que como ya expuse, tiene esta aura de villano final. A fin de cuentas, Dogma ha salido como ha salido, no deja de ser parte de la batalla final, pero no es la batalla final en sí, y que a mi parecer hubiese quedado como anillo al dedo para terminar la historia de Isaac. Y ya, sin nada más que añadir, espero que tengan un buen día, y os doy mi adiós.